Entonces ahora vamos a retomar lo que es el electromagnetismo. Entonces vamos a iniciar con los 5 postulados del electromagnetismo. Entonces, el primer postulado del electromagnetismo nos dice que existe la carga eléctrica, existe una propiedad física de la materia, es, específicamente en algunas partículas subatómicas, las cuales permite experimentar fuerzas de atracción o de repulsión cuando estas partículas se encuentran ubicadas en un campo electromagnético. Entonces, la carga eléctrica es una propiedad que tiene la materia que le permite sentir atracción o repulsión cuando ésta se coloca en un campo electromagnético. Al mismo tiempo, esa carga eléctrica es la responsable de producir el campo electromagnético en el espacio, ¿cierto? Entonces, digamos que una carga eléctrica aislada proporciona la existencia de campo en la naturaleza. Pero cuando ya hay dos cargas involucradas en ese sistema, las dos se ven atraídas por acción del campo electromagnético que las envuelve, ¿cierto? Entonces, tanto la carga eléctrica tiene la propiedad de producir el campo eléctrico y de interactuar con el campo eléctrico. Específicamente el campo electromagnético, perdón. El segundo postulado nos dice que hay dos tipos diferentes de carga y que solamente existen dos tipos de carga. Una asociada a la carga de los protones, que se conoce como la carga positiva, y otra asociada a la carga de los electrones o carga negativa. La unidad fundamental de la carga es la carga del electrón. No hay carga menor que esa en la naturaleza o no se ha descubierto pues hasta el momento. Se conoce como mínima expresión de carga la carga eléctrica del electrón. Hay evidencia de algunas partículas subatómicas que presentan divisiones de esa carga eléctrica. Por ejemplo, los quarks que componen los protones y los neutrones tienen cargas relacionadas con 1/3 de la carga eléctrica del electrón o 2/3 de la carga eléctrica del electrón, dependiendo si son quarks tipo up o tipo down. Pero resulta que estos quarks no se encuentran de manera aislada en la naturaleza, siempre están ligadas a una estructura que compone o un protón o un neutrón. Por tanto, no se conoce una expresión mínima de carga diferente a la carga del electrón. Esa es como la mínima carga. El valor de esa constante es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. El tercer postulado es el de la conservación de la carga eléctrica. Este es, digamos que uno de los postulados más importantes, porque nos indica que la carga no se puede crear ni se puede destruir en la naturaleza. La carga existe y es la que está, ¿cierto? No es posible destruirla ni crearla. Sin embargo, si nosotros tenemos un sistema aislado, podemos decir que los cambios en la carga con respecto al tiempo están asociados a la aparición de corrientes eléctricas, ¿cierto? Entonces, en una región del espacio, una región que nosotros la podemos delimitar por una superficie cerrada, es posible que en esta superficie entre carga o salga carga de ella, ¿cierto? Entonces, los cambios de la cantidad total de la carga en el tiempo van a estar relacionados con la corriente neta que atraviesa esa superficie. Y de ahí se deriva, pues, o de ese postulado, se deriva esta ecuación que se conoce como la ecuación de conservación de la carga, la cual nos dice que la corriente eléctrica que atraviesa la superficie
es igual al cambio en la carga total encerrada en la superficie con respecto al tiempo. Esto de manera integral y de manera puntual esta, ¿cierto? Que nos dice que la divergencia de esa corriente en la superficie es igual a los cambios de densidad de carga en el tiempo. Otro postulado de la teoría electromagnética es la invariabilidad de la carga eléctrica. Esta nos dice que la magnitud de la carga no depende de la velocidad a la que ésta se mueva, ¿cierto? O sea, es una invariante relativista. No es como, por ejemplo, la masa, que dependiendo de la velocidad a la que se esté desplazando el cuerpo, va a cambiar la propiedad de masa, o por ejemplo la longitud, que si el cuerpo se encuentra viajando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, va a presentar una contracción de la longitud, o el tiempo, que es otra propiedad que también varía con la velocidad, que a medida que el cuerpo se va acercando a la velocidad de la luz, el tiempo de este va transcurriendo más lento, ¿cierto? El tiempo se expande. En el caso de la carga, esto no ocurre, no hay una variación de la carga eléctrica como tal, ¿cierto? O sea, esa constante E no va a cambiar si el electrón está quieto o si el electrón se mueve a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, ¿cierto? Y la prueba de esto es que, digamos que en el interior del átomo, de manera relativa, los protones se encuentran quietos con una carga más E, y los protones se encuentran quietos en el núcleo con una carga más E, y los electrones orbitan alrededor del núcleo con una carga menos E. A pesar de que uno de ellos está quieto y el otro se está moviendo a una alta velocidad, no hay un desbalance en el valor de la carga eléctrica en el interior del átomo, y quiere decir que esa carga no cambia, se encuentra invariable. Pero aquí hay que tener pues cuidado en algo, ¿cierto? Lo que no cambia es la magnitud de esa carga, ¿cierto? O sea, la carga fundamental es invariante en el tiempo. Sin embargo, es posible, y hay pues fenómenos que se estudian desde el punto de vista de física cuántica y de física relativista, de que la densidad de carga en el interior de un cuerpo sí cambie, ¿cierto? O sea, la cantidad de cargas que se pueden acumular en un espacio o en un volumen sí puede cambiar con la velocidad a la que este cuerpo se mueva, ¿cierto? Hay pues algunas teorías que mencionan que el efecto magnético, la atracción magnética no es debida a, digamos que a efectos propios de ese campo magnético, sino que es efectos de la compresión de la cantidad de carga en los conductores cuando se mueve. Es decir, que a los conductores, al moverse a una gran velocidad, provocan que el interior de ese conductor pueda almacenar mayores cantidades de carga, entonces presentan un desbalance de carga entre los diferentes conductores que están conduciendo la corriente, y que hay una atracción eléctrica por ese desbalance de carga que nosotros entendemos desde el punto de vista clásico como atracción magnética. Esas son pues unas teorías que se están desarrollando desde el punto de vista relativista y de la relatividad. Pero para nosotros, digamos que para facilitar los conceptos que vamos a ver, va a seguir existiendo la interacción magnética, ¿cierto? El último postulado hace referencia a la cuantización de la carga eléctrica, ¿cierto? Como ya les había mencionado, la carga eléctrica no es continua, tiene un valor mínimo
de carga que está dado por la carga del electrón. Entonces, toda la carga libre que exista en la naturaleza siempre va a ser un múltiplo entero de esta carga fundamental, ¿cierto? Nosotros no vamos a tener valores intermedios entre un E y dos E, ¿cierto? Sino que todos van a ser múltiplos enteros de toda la carga que hay en la naturaleza, va a ser múltiplo entero de. Sin embargo, como este valor es tan pequeño, ¿cierto? Y, y, los, y los fenómenos que nosotros vamos a estudiar van a involucrar grandes cantidades de carga comparadas pues con esta definición mínima, podemos considerar a la carga como un continuo, ¿cierto? Como si fuera pues, tuviera un comportamiento continuo, analógico. Pero siempre teniendo presente que la carga está cuantizada, que hay un valor mínimo de energía, y que, perdón, de carga, y que toda la carga en la naturaleza es múltiplo entero de esta. Hay dos tipos de carga, la carga positiva y la carga negativa. Dos cargas del mismo signo se repelen, ¿cierto? Sean dos positivas o dos negativas, pero cargas de signos opuestos se contraen. Acá les tengo un videito. Vamos a ver este videito. Bueno, este video, para que ustedes lo vean pues después, hace referencia al experimento de Millikan, un experimento que sirvió para poder medir ese valor de la carga eléctrica fundamental, esa constante relaciona, este experimento relaciona la fuerza eléctrica que experimenta una gota de aceite al estar inmersa en un campo eléctrico de alta intensidad con la fuerza gravitacional que experimenta la gota al estar sometido a un campo gravitacional, ¿cierto? Entonces, al igualar estas dos fuerzas, fuerza eléctrica y fuerza gravitacional, y relacionar las constantes involucradas en el fenómeno, se puede determinar el valor de la constante E. Listo. Esto también es un repaso, esto lo ven ustedes en Física 2. Nos vamos como a centrar en la fuerza que expresa el electromagnetismo y se conoce como la fuerza de Lorentz o la ley de Lorentz, que expresa cómo una carga que está inmersa en un campo electromagnético puede experimentar fuerza dada por el campo eléctrico o por el campo magnético o por ambos campos de manera simultánea, ¿cierto? Entonces, digamos que el campo eléctrico se manifiesta por la presencia de cargas, ¿cierto? Hay una densidad de carga en el interior de una superficie o en el espacio. Esa densidad de cargas o esas cargas ahí producen un campo eléctrico. Cuando nosotros ponemos una carga adicional en el sistema, esta carga experimenta una fuerza, sea de atracción o de repulsión, por la presencia de ese campo eléctrico, ¿cierto? Esa carga de manera estática, ¿cierto? Pues puede estar quieta esa carga. Luego, el campo magnético también llena el espacio alrededor de las fuentes de campo magnético. En este caso, las fuentes de campo magnético son pequeñas corrientes que se pueden presentar por el movimiento de cargas en un material o digamos que por el movimiento del electrón alrededor del núcleo del átomo, ¿cierto? Lo que nosotros ya hemos hablado de el spin. Entonces, ese campo magnético, si nosotros colocamos una carga estática
en el sistema, esta carga no va a sentir una atracción magnética hacia el campo magnético. Pero si ya a esa carga se le adiciona una velocidad, esta carga sí experimenta una atracción o una fuerza magnética. Esto debido al movimiento que ésta tiene. Entonces, el campo eléctrico interactúa con cargas eléctricas y el campo magnético interactúa con cargas eléctricas en movimiento, o es decir, con corrientes, ¿cierto? Entonces, la definición explícita de campo eléctrico nos dice que el campo eléctrico es el límite cuando esa carga que nosotros pusimos acá en el sistema tiende a cero, de la fuerza eléctrica que experimenta esa carga sobre esa magnitud de la carga, ¿cierto? Entonces el campo eléctrico de manera, digamos que explícita, se define como esta ecuación. Tenemos, por otro lado, el campo magnético está relacionado también con la fuerza magnética y con la intensidad de carga, ¿cierto? Pero en este caso ya está relacionada con la velocidad a la que se mueve esa carga, es decir, con las corrientes eléctricas. Bien, profe. Profe, Sí, una pregunta. Habías dicho que el campo eléctrico interactúa con cargas eléctricas, ¿cierto? Y el campo magnético, ahí me perdí. También bueno, sí. con cargas eléctricas, no sé, es que no alcancé a copiar eso. Sí, pero hay una diferencia entre las dos, ¿cierto? El campo eléctrico interactúa con las cargas eléctricas, ¿cierto? Si la carga está en reposo, está quieta, pues en el sistema, digamos que esta, al estar inmersa en un campo eléctrico, interactúa con ese campo eléctrico y siente una fuerza de atracción, ¿cierto? Entonces, la carga, por el mero hecho de posicionarse en el interior de un campo eléctrico, ya va a experimentar una fuerza. En el caso del campo magnético, no es suficiente que la carga se posicione en el campo magnético. Es necesario que esa carga eléctrica tenga movimiento, ¿cierto? Tenga una velocidad. Es decir, que esa carga eléctrica se convierta en una corriente eléctrica. Cuando ya esa carga tiene movimiento, sí se ve atraída por el campo magnético. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, aquí esta nota sí me faltó mencionarla, que es muy importante que la tengamos en cuenta. E y B, como nos enseñaron a nosotros en física 2, no son ni el campo eléctrico ni el campo magnético. E y B son propiedades del campo, eléctrico y del campo magnético. Específicamente a E se le conoce como intensidad del campo eléctrico y a B se le conoce como densidad de flujo magnético. Ahorita más adelante, yo creo que están las diapositivas, les defino específicamente qué es eso.